¿Alguna vez has sentido que tu fe está viva, pero herida? Que sigues creyendo en Dios, pero algo dentro de ti se siente cansado, vacío o desconectado. Si hoy despertaste con el corazón inquieto, con una carga que no sabes explicar, este momento no es casualidad. Dios te trajo aquí porque quiere encontrarse contigo. Muchas personas sonríen por fuera, pero por dentro están luchando en silencio. Luchan con el miedo, con la culpa, con la sensación de estar lejos de Dios. Y lo más peligroso no es el problema, es intentar cargarlo solo. Hoy, esta oración es un abrazo espiritual, un lugar seguro donde el alma puede descansar y volver a respirar. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede devolver la paz que perdiste, puede renovar tu esperanza y recordarte que Dios nunca soltó tu mano, ni siquiera en los días en que tú dudaste. Antes de continuar, algo importante: muchas personas reciben fortaleza aquí, sienten alivio, sienten consuelo, pero no están suscritas al canal. Si estas oraciones hablan a tu corazón, suscríbete ahora, porque cada mensaje que compartimos es un refugio para los momentos en que la fe parece débil y el alma necesita sostén. Ahora dime en los comentarios, con sinceridad, ¿qué es lo que más pesa hoy en tu corazón? Aquí no estás solo, somos una comunidad de fe, y cuando compartimos nuestras cargas, Dios obra de maneras profundas. No te vayas, no te distraigas. Lo que viene puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Respira profundo, abre tu corazón y permite que Dios te encuentre exactamente donde estás. En este momento, quien escucha es invitado a hacer algo sencillo, pero poderoso. Detenerse por un instante, detener la prisa, los pensamientos acelerados, el ruido interior, porque hay momentos en los que el alma no necesita más fuerza, necesita refugio. Así como un niño corre a los brazos de su padre cuando tiene miedo, hoy el corazón es guiado a volver a Dios, no con palabras complicadas, no con máscaras espirituales, sino con verdad. La Biblia dice en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y esa promesa no es poética solamente, es real, es diaria, es para ahora. Hay días en los que la fe sigue viva, pero cansada. Días en los que se ora, pero con lágrimas. Y Dios no rechaza esa oración. Al contrario, Él la recibe como una ofrenda sincera. Aquí, quien escucha es guiado a hablar con Dios como quien conversa con alguien que ama profundamente. No hace falta gritar, no hace falta esconder las dudas. Dios ya conoce cada pensamiento antes de que sea pronunciado. Se enseña algo que pocos recuerdan. Orar no es solo pedir, es permanecer. Jesús mismo nos dio ese ejemplo cuando, aún cansado, se apartaba para orar a solas con el Padre, como leemos en Marcos 1:35. Si el Hijo buscaba ese refugio, ¿cuánto más nosotros? Ahora el corazón es invitado a reconocer: Señor, he intentado ser fuerte solo, he cargado preocupaciones que no me correspondían, he luchado batallas con mis propias fuerzas. Y al decir eso, algo comienza a soltarse por dentro, porque Dios nunca pidió perfección. Pidió un corazón dispuesto. Como la luz del amanecer que entra suavemente por la ventana, la presencia de Dios comienza a traer claridad. Lamentaciones 3:22-23 nos recuerda: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Así como el sol vuelve a salir incluso después de paos, la noche más oscura, la misericordia de Dios vuelve hoy sobre esta vida. Aquí se aprende algo práctico: comenzar el día entregando conscientemente las cargas a Dios. Nombrarlas una por una, si es necesario. Decir: esta preocupación es tuya, Señor. Este miedo es tuyo. Este cansancio también.
No es debilidad, es sabiduría espiritual. Y mientras esa entrega sucede, el alma empieza a recordar algo que había olvidado. No está sola, nunca estuvo. Dios no es un espectador distante, es refugio presente. Es sombra en el desierto, como describe el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar no es visitar de vez en cuando. Habitar es quedarse. Es elegir la presencia de Dios como morada diaria. Este capítulo no busca resolver todo. Busca reposicionar el corazón. Volver al lugar seguro, al punto de partida espiritual. Y mientras el corazón descansa un poco más, mientras la respiración se vuelve más tranquila, algo se prepara. Porque después de encontrar refugio, viene el momento de confiar, incluso cuando no se ve el camino completo. Y es hacia ahí que esta jornada espiritual comienza a avanzar. Después de encontrar un lugar de descanso, el corazón comienza a sentir algo muy humano. La incertidumbre. No es miedo puro, es esa pregunta silenciosa que surge cuando la oración termina y la realidad sigue allí. ¿Puedo confiar de verdad? ¿Puedo soltar el control sin caer? Y es aquí donde la fe deja de ser una idea bonita y se convierte en una decisión diaria. La Escritura nos muestra que confiar en Dios nunca fue un camino cómodo, pero siempre fue un camino seguro. Abraham caminó sin mapa, Moisés avanzó con el mar delante, David confió aun cuando era perseguido, y ninguno de ellos tenía todas las respuestas, pero todos tenían una certeza: Dios caminaba con ellos. La palabra dice en Proverbios 3, 5, 6 que debemos confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarnos en nuestra propia inteligencia, porque cuando lo reconocemos en nuestros caminos, Él endereza nuestras sendas. Confiar con todo el corazón significa confiar incluso cuando la lógica no ayuda, cuando las emociones contradicen la fe y cuando la espera parece demasiado larga. Muchas veces el cansancio espiritual no viene de la lucha, sino del intento constante de controlar lo que solo Dios puede sostener. Y el alma se agota porque fue creada para descansar en Él, no para cargar el peso del mundo. Jesús enseñó algo profundo cuando dormía en la barca en medio de la tormenta. El viento era real, las olas eran reales, el peligro era real, pero su descanso también lo era. Él confiaba plenamente en el Padre. Cuando los discípulos despertaron a Jesús con miedo, Él no los reprendió con dureza, sino que los invitó a aprender. Dios no rechaza la fe frágil, Él la fortalece con paciencia. Confiar no significa no sentir miedo, significa no dejar que el miedo tenga la última palabra. Aquí el corazón aprende algo práctico y transformador. Cada pensamiento de ansiedad puede ser reemplazado por una promesa. Cuando la mente dice no va a funcionar, la fe responde con Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando el corazón se inquieta por el mañana, la palabra recuerda Mateo 6:34. Basta a cada día su propio afán. No es negar la realidad, es interpretarla desde la verdad de Dios. Confiar en Dios también implica aceptar los tiempos. Esperar duele, pero esperar con Dios es diferente. Mientras la persona espera, algo invisible está ocurriendo. Dios trabaja en el carácter, en la paciencia, en la madurez espiritual. Muchas veces Él no cambia la situación inmediatamente porque primero está fortaleciendo el interior. Y ese fortalecimiento es protección para el futuro. Como la semilla bajo la tierra que parece quieta pero está llena de vida, la obra de Dios continúa incluso cuando no se ve. El Salmo 23 recuerda que el Señor es pastor y que Él conforta el alma. Confortar el alma es devolverle dirección.
calma y sentido. Es recordar que no se camina solo, que hay una guía delante y una mano que sostiene por detrás. Cuando la confianza comienza a crecer, el corazón aprende a soltar preguntas como ¿y si sale mal? Y a abrazar una verdad más profunda. ¿Y si Dios ya está obrando ahora mismo? La fe madura no exige pruebas inmediatas, descansa en el carácter fiel de Dios. Y mientras esa confianza echa raíces, algo empieza a moverse más adentro, en lugares que durante mucho tiempo fueron ignorados. Heridas antiguas, memorias silenciosas, cansancios acumulados. Porque cuando el corazón aprende a confiar, se prepara sin darse cuenta para una restauración más profunda, una sanidad que no comienza en lo visible, sino en el interior, allí donde solo Dios puede tocar. Cuando la confianza comienza a afirmarse, el corazón se da cuenta de algo importante. No solo necesitaba refugio y dirección, también necesitaba sanidad interior. Hay heridas que no se ven, dolores que no se cuentan y marcas que el tiempo no logró borrar. Y Dios, con una delicadeza perfecta, empieza a tocar justamente ahí. No con prisa, no con imposición, sino con amor. Porque Él no solo quiere sostener a la persona, quiere restaurarla por completo. La Biblia enseña que Dios no mira solo lo exterior. En 1 Samuel 16:7 está escrito que el Señor mira el corazón. Y cuando Dios mira el corazón, no lo hace para juzgar, sino para sanar. Muchas veces el dolor interno viene de palabras que hirieron, de rechazos que marcaron, de pérdidas que nunca fueron lloradas correctamente. El alma aprendió a seguir adelante, pero no aprendió a soltar. Y lo que no se suelta, pesa. Aquí el corazón es guiado a entender algo liberador. Sanar no es olvidar. Es permitir que Dios toque lo que aún duele. Jesús mismo declaró en Lucas 4:18 que fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Eso significa que el quebranto no espanta a Dios, lo atrae. Donde hay una grieta, Él entra con luz. Donde hay una herida abierta, Él entra con cuidado. Muchos intentaron ser fuertes o espirituales o correctos, pero nunca se permitieron ser vulnerables delante de Dios. Y sin vulnerabilidad no hay sanidad profunda. Aquí se aprende una oración sencilla, pero poderosa. Señor, muéstrame lo que necesito entregar. No se trata de forzar recuerdos, sino de permitir que el Espíritu Santo traiga a la superficie aquello que necesita ser tocado. Y cuando eso sucede, no hay condenación, solo verdad, acompañada de gracia. El Salmo 147:3 dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Vendar una herida requiere cercanía, tiempo y cuidado. Dios no sana desde lejos, Él se acerca. Y mientras se acerca, el alma comienza a respirar diferente. Cargas emocionales que parecían normales empiezan a soltarse. La tristeza deja de ser identidad. El dolor deja de ser hogar. Aquí también se habla del perdón, no como obligación religiosa, sino como acto de libertad espiritual. Perdonar no justifica lo que dolió, pero libera a quien cargó el peso. Jesús enseñó en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Descansar implica soltar, y soltar a veces es un proceso guiado por Dios paso a paso. El corazón empieza a entender que muchas reacciones actuales nacieron de heridas pasadas. El miedo al abandono, la necesidad de control, la dificultad para confiar. Y Dios no expone eso para avergonzar, sino para sanar desde la raíz. Porque lo que se sana en la raíz deja de repetirse en el futuro. Esa es una salvación silenciosa pero profunda. Como el agua que corre lentamente sobre una tierra seca, la presencia de Dios va ablandando lo que estaba endurecido. Ezequiel 36:26 habla de un corazón nuevo, de carne, en lugar de uno de piedra. Y ese cambio no ocurre con ruido, ocurre con rendición. El alma empieza a sentirse más ligera, más libre,
más viva, no porque todo se resolvió, sino porque ya no está sola en el proceso. Y mientras esta sanidad interior avanza, algo más se despierta, una nueva forma de ver la vida, una nueva esperanza que no depende de circunstancias externas. Porque cuando Dios sana por dentro, prepara el terreno para una restauración más amplia, una transformación que alcanza no solo el corazón, sino la manera de vivir, de creer y de caminar cada día. Cuando el interior comienza a ser sanado, algo cambia de forma casi imperceptible, pero profundamente real. La manera de mirar la vida ya no se trata solo de sobrevivir los días, sino de caminar con propósito. El corazón empieza a comprender que Dios no restaura para dejar a la persona detenida en el pasado, sino para impulsarla hacia adelante con una dirección clara. La sanidad interior no es un final, es una preparación, y Dios siempre prepara antes de enviar. La Biblia muestra una y otra vez que Dios llama a personas heridas, cansadas y hasta quebrantadas, y las transforma en instrumentos de propósito. Moisés dudaba de sí mismo, David cargaba culpas, Pedro conocía el fracaso, y aún así Dios los levantó. No porque fueran perfectos, sino porque estuvieron dispuestos. Romanos 8:28 recuerda que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de los que le aman, incluso las heridas, incluso los errores, incluso los silencios largos de espera. Aquí el corazón es guiado a entender algo que devuelve sentido. Nada vivido fue inútil. Aquello que dolió puede convertirse en sabiduría. Aquello que parecía pérdida puede transformarse en sensibilidad espiritual. Dios no desperdicia lágrimas. Él las recoge, como dice el Salmo 56:8, y las usa para formar un corazón más compasivo, más firme, más alineado con su voluntad. Con propósito también viene responsabilidad espiritual. Ya no se ora solo para recibir, sino para alinearse. Jesús enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad, no como resignación, sino como confianza profunda. Aquí se aprende una práctica sencilla y poderosa. Comenzar el día preguntando: Señor, ¿cómo quieres que viva hoy? Esa pregunta cambia actitudes, decisiones y reacciones, porque cuando se vive con propósito, incluso lo cotidiano se vuelve sagrado. El corazón empieza a notar que Dios guía de maneras prácticas, a veces a través de una palabra que trae paz, a veces cerrando una puerta que parecía buena, a veces incomodando para provocar crecimiento. Proverbios 16:9 dice que el hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Confiar en esa dirección evita muchos dolores innecesarios. Resistirla, en cambio, prolonga el desierto. Aquí también se habla de perseverancia. Caminar con propósito no elimina las dificultades, las redefine. Las pruebas ya no son castigo, son entrenamiento espiritual. Santiago 1:2-4 enseña que las pruebas producen paciencia y madurez. El corazón comienza a entender que Dios no está ausente en los momentos difíciles. Está formando carácter, firmeza y profundidad. Como un alfarero con el barro, Dios trabaja con presión, con tiempo y con intención. Jeremías 18 muestra que cuando el barro se daña en las manos del alfarero, Él no lo desecha, lo vuelve a hacer. Esa imagen transforma la manera de ver los errores. No son el fin de la historia, son parte del proceso de formación. Y cuando el corazón acepta eso, la culpa pierde fuerza y la gracia gana espacio. El propósito también despierta una nueva manera de amar. Quien fue sanado comienza a ver a otros con más paciencia. Quien fue levantado aprende a extender la mano. Jesús enseñó que amar al prójimo no es solo sentir compasión, es actuar, perdonar, escuchar, ayudar, servir. Pequeñas acciones que reflejan un corazón restaurado, no por obligación sino por gratitud. Y mientras esta conciencia de propósito se afirma,
La fe deja de ser solo emocional y se vuelve práctica. Se vive lo que se cree, se camina lo que se ora. El corazón empieza a alinearse con algo mayor que sus propios deseos. Y sin darse cuenta, se prepara para una etapa aún más profunda, vivir bajo la certeza constante de la presencia de Dios, no solo en momentos de oración, sino en cada paso, cada decisión y cada día. Cuando el propósito empieza a afirmarse, el corazón descubre una verdad aún más profunda. No se trata solo de caminar hacia algo, sino de caminar con alguien. La presencia de Dios deja de ser un momento puntual y se convierte en un acompañamiento constante. Ya no es solo buscar a Dios cuando hay necesidad, sino reconocer que Él ha estado presente incluso en los momentos en que no se le percibía. Esta conciencia transforma la manera de vivir, de decidir y de enfrentar cada día. La Escritura enseña en Éxodo 33:14 que Dios dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. No dijo, te daré explicaciones ni te evitaré todas las luchas, sino descanso. Porque el verdadero descanso no viene cuando todo se resuelve, sino cuando se sabe con certeza que no se camina solo. El alma comienza a relajarse, no por ausencia de problemas, sino por la certeza de una compañía fiel. Aquí, el corazón aprende a reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano, en el silencio de la mañana, en una conversación oportuna, en una decisión que trae paz, en una puerta que se cierra para proteger. Dios no siempre habla con voz fuerte. Muchas veces se manifiesta con una paz suave que guía sin imponer. Y esa paz, como dice Filipenses 4:7, sobrepasa todo entendimiento y guarda el corazón y los pensamientos. Vivir consciente de la presencia de Dios también cambia la forma de enfrentar el miedo. El temor pierde autoridad cuando se recuerda lo que declara el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No hay lugar donde Dios no esté. No hay situación donde Él llegue tarde. Esta verdad fortalece el interior de una manera silenciosa pero firme. El corazón comienza a desarrollar una práctica espiritual sencilla y profunda. Hablar con Dios durante el día, no solo en la oración formal, sino en pensamientos, suspiros, decisiones rápidas. Como Nehemías, que oraba mientras actuaba, se aprende que la comunión no depende de un lugar, sino de una relación viva. Esta cercanía constante trae dirección, corrección y consuelo en tiempo real. La presencia de Dios también revela, no para acusar, sino para alinear. Poco a poco, actitudes que antes parecían normales empiezan a incomodar. Palabras que no edifican, reacciones impulsivas, pensamientos que roban la paz. Y no es condenación, es transformación. Juan 8:12 recuerda que Jesús es la luz del mundo, y donde hay luz, lo oculto se vuelve visible para ser sanado. Con esa luz llega una fe más madura, ya no basada solo en emociones intensas, sino en convicciones profundas. El corazón entiende que habrá días de gozo y días de silencio, y que Dios está presente en ambos. Como aprendió Job, incluso cuando no se entiende el camino, se puede confiar en el carácter de Dios. Esa fe no se rompe con facilidad, porque está anclada en la relación, no en el resultado. La gratitud empieza a brotar de forma natural, no solo por lo que Dios da, sino por quien Dios es. Agradecer en medio del proceso se vuelve una señal de confianza. 1 Tesalonicenses 5:18 enseña a dar gracias en todo, no porque todo sea bueno, sino porque Dios permanece bueno en todo. Esta gratitud protege el corazón del endurecimiento y mantiene viva la esperanza. Y mientras la vida sigue, el alma se da cuenta de algo poderoso. Ya no necesita correr desesperadamente detrás de seguridad, aprobación o control. Todo eso se encuentra en la presencia de Dios. Allí hay identidad, dirección y descanso.
como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, descrito en el Salmo 1, la vida comienza a dar fruto en su tiempo, no por esfuerzo propio, sino por permanencia. Esta conciencia no hace a la persona perfecta, pero la hace estable, no inmune al dolor, pero firme, no libre de pruebas, pero llena de esperanza, porque ahora el corazón sabe dónde volver, dónde refugiarse y con quién caminar. Y aunque el camino continúe, aunque nuevas etapas se abran, hay una certeza que permanece. Dios está presente, Dios sostiene y Dios sigue obrando, incluso más allá de lo que los ojos pueden ver. Y así, el corazón llega a un punto de descanso profundo, no porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabe en quién confiar. La jornada no termina con respuestas completas, sino con una certeza firme. Dios ha estado presente en cada paso, incluso cuando no se sentía, incluso cuando el silencio parecía más fuerte que la esperanza. Nada fue en vano, nada pasó desapercibido ante sus ojos. Este es el momento de soltar el peso que ya no necesita ser cargado, de entregar a Dios las preocupaciones, los miedos, las preguntas sin respuesta y los planes que aún no se entienden. La palabra nos recuerda en 1 Pedro 5:7 que podemos echar sobre Él toda ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Y ese cuidado no es distante, es constante, fiel y lleno de amor. Que el alma descanse sabiendo que Dios sigue obrando incluso mientras se duerme, incluso cuando no se ora con palabras, incluso cuando el cansancio parece ganar terreno. El Salmo 121 afirma que el que guarda a su pueblo no duerme ni se adormece. Mientras el corazón descansa, Dios vela. Mientras la mente se aquieta, Dios trabaja. Este es un llamado suave, pero poderoso. Confiar un poco más, soltar un poco más, esperar con el corazón abierto, no con resignación, sino con esperanza viva, porque Dios no abandona procesos a la mitad. Lo que Él comienza, Él lo termina, y lo que hoy parece pequeño, mañana será testimonio de su fidelidad. Que la paz de Dios envuelva cada pensamiento, calme cada inquietud y fortalezca el interior. Que esta presencia permanezca más allá de este momento, acompañando cada paso, cada decisión y cada amanecer. Y que el corazón, ahora más consciente y más ligero, pueda decir en silencio y con verdad: estoy en las manos de Dios, y eso es suficiente.